frente a las dos películas. Bien, me está saliendo un mensajito aquí de Oscar. Entonces, muy bien, primero sentimiento, ¿no? ¿Qué sentimientos? Ahora vamos a pasar a un segundo tema, que es la reflexión. Esto me... Padre. ¿Sí? ¿Me escuchas? Padrecito, sí, te escucho. Si me lo permites, en una cosa sucinta, quisiera compartir algo que nosotros tenemos así con expresiones muy puntuales en el comentario de la película de lo que sentimos al unir a los dos personajes. Sentimientos de la película: presencia, escucha generosa, conciencia de estar en el hoy y en el ahora, contrastes entre lo espiritual y lo mundano, el renacer, la trascendencia del ser, viaje al interior, volver a la esencia, aprendizaje, amor, misericordia, compasión, dominio propio, superación personal, coherencia entre la fe y la acción, elecciones en libertad, espiritualidad vivida con pasión, propósito y sentido de vida, empoderamiento y proyección de su misión, alegría del servir, trabajo en equipo, el juntos somos más, hermandad en Cristo, experiencia en el tiempo, el espacio permanente en ambas películas en el presente, y que somos seres a la vez místicos y también mundanos. Elegimos. Son películas donde nos llama a la elección en libertad. Vean ustedes que si estuvieron bien atentos al listado, son características de la psiquis, ¿no? De la psicología. Muchas. Entonces es bien interesante y ahí nos va dando pautas para más adelante cuando hablemos de la psicología y la mística. ¿Listos? Para que lo tengan en cuenta solamente. Bueno, gracias, Lenis. Muy amable, muy bonita la síntesis. Ahora vámonos. Gracias. ¿Qué reflexiones nos genera? ¿Qué reflexión? Todo esto, todos estos puntos, todos esos aspectos de sentimiento, de sentir, ahora reflexionemos. Entonces necesito dos grupitos más que sean voluntarios y digan, yo quiero comenzar con qué reflexión nos genera. ¿Quién dijo yo? No todos. Bueno, yo pienso, padre, que una reflexión es que nosotros pues estamos invitados a salirnos de nuestro molde, de nuestra zona de confort, porque pues eso fue lo que hicieron ellos. Es la reflexión que nosotros en nuestro grupo sacamos, que ellos, a pesar de las dificultades, siempre estaban como queriendo más y más. Y pues esto, si uno lo lleva al servicio en el que estamos, a veces uno como que se queda quieto, y la tenacidad de Santa Teresa, y es una invitación para que nosotros siempre sigamos adelante, que no nos dejemos vencer a pesar de las dificultades, de la oposición que se nos brinde en el camino. Ella tuvo mucho obstáculo por parte pues, de las autoridades eclesiásticas de la época, pero sin embargo ella siempre luchó y demostró que podía sacar adelante, y lo logró. Y también es otra invitación a pensar en los demás, que también hace parte del servicio, porque ella pues siempre defendió a sus monjitas, a sus muchachas, y luchó por ellas y por su pueblo. Muy bien, Pedro. Bueno, otro grupo. Reflexiones. Yo, padre, Clemencia. Yo quiero agregar profesora. Dale, Cleme, y luego Mayerly, ¿listo? Ok. Bueno, ¿qué reflexión nos genera? Entonces, primero, Santa Teresa de Jesús, que debemos trabajar por lograr la santidad, vencer cualquier obstáculo, ser perseverantes, tener confianza y fe en Dios, no seguir las leyes de los hombres, sino la ley de Dios, elegir el estilo de vida que queremos vivir y aprender a vivir humildemente. En cuanto a Sansara, que todo extremo es malo. Hay que buscar nuestra libertad sin dañar a los demás. Aprender a solucionar las cosas sin venganza ni rencor. A los hijos hay que soltarlos, que conozcan y tomen sus propias decisiones. Los padres solamente acompañamos. Y reconocer que hay otras formas de vivir la espiritualidad. Y también nos pone a reflexionar el hecho cuando el papá le dice que cumplir 1.000.000 de deseos o conquistar uno solo. Entonces nos identificamos mucho con la frase del padre. El mejor sueño es el que uno elige. Entonces también nos reflexionamos sobre eso, que hay que aprender a buscar nuestros sueños y no el de los demás. Eso es todo. Muy bien. Mayerly.
Bueno, yo también soy del grupo de fuego y algo que a mí me gustaría agregar es que así como en las dos películas, por ellos comportarse de una manera distinta al entorno donde ellos estaban, encontraron un juzgamiento y un rechazo. Entonces, la invitación es que así también nosotros, si nos salimos de ese molde que nos ha marcado la sociedad, vamos a encontrar rechazo y juzgamiento, y muchas veces nosotros ese rechazo y juzgamiento viene de nosotros. Entonces, viene de afuera y viene de nosotros porque simplemente nos estamos saliendo de un molde, de un marco que nos ha creado la sociedad, y que al salirnos de ahí está mal, o nosotros mismos empezamos a sentir que está mal y no vemos que quizás es el camino que nosotros hemos elegido y que eso nos hace sentir felices. Muy bien. Bueno, otra persona que quiere apoyar estas nociones de la pregunta 2. Ahí participaron 2 grupos, ¿verdad? Listo. Entonces vámonos para la tercera, que es ¿qué oportunidades nos brinda todo esto que hemos visto? Desde el sentir, nos permitió sentir, ahora nos permitió reflexionar, y ahora de la reflexión y el sentir, ¿qué oportunidades para ahora bajarlo al actuar? Entonces ahí sí prácticamente es ver, juzgar y actuar. Ahora el actuar, ¿qué me permite a mí esto que hemos visto? ¿Vale? Padre, sobre la última pregunta, ¿puedo contestarla de lo que hablamos en mi grupo? Claro que sí, ¿cómo no? Mi grupo era Viviana, Andrea, Luz Miriam y Luz Marina. Como 3 cosas voy a decir solamente para que no nos alarguemos. 1, la importancia de pedir ayuda, porque pedir ayuda se vuelve una herramienta poderosa para alcanzar los sueños. Cuestionarse, hacerse preguntas. Y por último, una frase así como que dijimos en el grupo muy, muy poderosa, que es el camino espiritual. En el camino espiritual nada es perfecto. Qué lindo. Bueno, ¿quién más se anima? Ivy está que se habla. Bueno, ¿quién dijo yo? ¿Qué más, qué oportunidades nos ofrece esto que nos enseñó Teresa de Ávila, que nos enseñó Samsara? Yo, padre, María Mercedes. Dale, Bueno, para mí el cambio, todos estamos llamados a servir, pero soy yo la que decido qué camino coger, ¿cierto? Y para mí siempre hay más satisfacción en dar que en recibir. Entonces ella nos deja una gran enseñanza que ella ha trabajado día a día para lograr eso, la satisfacción de servir, ese don de servir. Ella, si lo veíamos, era perseverante, era una heroína, como todos lo decíamos. Entonces, esa gran mujer es un gran ejemplo, pues para todos nosotros, tanto hombres como mujeres, porque a veces nos damos por rendidos muy fácilmente, o sea, nos rendimos muy fácilmente cuando es difícil alcanzar, digamos, una meta que uno se ha propuesto, pero igual no es imposible. Es más, ¿cómo decirlo? Es menos satisfactorio cuando nos rendimos y nos sentimos incapaces de lograr eso que sí podemos lograrlo. O sea, todo es decisión, querer hacerlo y trabajar día a día por eso, porque en un solo día no vamos a lograr el objetivo. O sea, eso es con perseverancia, constancia, amor, dedicación y estar convencido de lo que uno quiere. Entonces, esa es mi reflexión. Ella nos deja esa gran enseñanza como mujer, desde la parte espiritual, desde la parte humana. Eso, padre. Muy bien, perfecto. Otras 2 intervenciones para irnos a descansar y venir con berraquera a escucharme. Bueno, a ver, ¿quién dijo yo? Yo no estuve, a ver. Sí, dale, yo no Nana. estuve en el grupo, no llegué a tiempo, no llegué a tiempo al grupo hoy, sí estuvimos en la reunión anterior, pero yo sí considero que la enseñanza que nos dejan las películas o el compromiso es como una experiencia mística, por lo que usted hablaba en la antes. Solo una experiencia interior tan grande puede dar fuerza para seguir adelante. Entonces yo considero que no era la voluntad de esta mujer, sobre todo Santa Teresa, quien admiro mucho, no era su voluntad, era una experiencia interior tan grande
que le hizo ser una reformadora, ¿verdad? Una heroína, como lo han dicho los compañeros. O sea que cuando hay una experiencia interior, que es la experiencia mística, ¿verdad? Nosotras creemos en un Dios, en Cristo, pero creo que desde cualquier religión que se puede enfocar, cuando hay algo que nos trasciende y hay una experiencia más grande, eso nos lleva a superar muchos obstáculos que humanamente consideramos es imposible. Yo le decía al grupo el martes cuando dialogábamos que yo pienso que es como la experiencia que viven las mamás. Uno puede decir, ¿cómo aguantan eso? Y no, una mamá por su hijo tiene una energía interior muy grande, de pasar toda una noche velando, de dar la vida, o sea, es algo tan fuerte internamente que nos hace salir de nosotras mismas y superar la fuerza humana o la fuerza física. Entonces yo creo que las dos películas nos hablan de eso, ¿no? Y sobre todo Santa Teresa sí me parece que lo que la llevó a ella a superar y ir contracorriente en su época era una experiencia de Dios, o sea, es lo que la movió fue la experiencia donde él la flechó, ¿verdad? Y ya nada, o sea, nada la pudo detener. Entonces sí me parece que es como una invitación a nosotros a vivir desde allí, o sea, solo cuando hay algo por lo que creemos, luchamos, por lo que nos comprometemos, eso es lo que nos da fuerza interior para seguir adelante, cada uno en la misión que tenemos. Claro que sí, hermana. Miren, Gracias. hay algo bien importante con respecto a estas reflexiones, es que aquí nos mueve la voluntad. La voluntad es lo que mueve estas acciones. Y, y la voluntad depende cómo esté, cómo se imprima en el alma, porque pues la voluntad puede ser una voluntad débil o una voluntad que a veces no se ha formado en el carácter de nosotros mismos. Por eso es como tan difícil comprender. Y para nosotros y para la mente del hombre contemporáneo, pues como que, y más para los que vienen detrás de nosotros, para los jóvenes, para los adolescentes de nuestra época, cuando todo lo quieren fácil, lo quieren sencillo, esto es totalmente re loco. Esto es de locos. Vamos a avanzar y van a ver ustedes más adelante, porque ahorita vimos todo lo que fue con con Santa Teresa de Ávila, vimos el ejemplo de los santos. Y ustedes van a ver, vamos a seguir adentrándonos desde lo místico cristiano, obviamente, que voy a hacer alusión en algunos momentos a otras experiencias. No significa que no sean valiosas y que la única valiosa sea la cristiana. No, vuelvo y reitero. Si usted está en otra línea de espiritualidad, es totalmente respetable. Y así como vimos Sansara, yo me gocé Sansara porque era verme allá en ese hombre que no tenía, que a veces como que pareciera que no tuviera como que un norte definido. O ver a Santa Teresa que me produce o sea, si usted me pregunta qué sentimientos tuve yo cuando vi a Santa Teresa, yo chillé, yo lloré. ¿Saben por qué? Porque esa vieja era una berraca. O sea, yo soy un pobre tonto al lado de esa vieja. O sea, esa vieja la tenía clara. Esa mujer era una mujer que tenía, o sea, iba así, iba derechito. Era más clara que el camino que hacía la mula, para donde iba. Y yo decía, tener esa experiencia y esa fortaleza de enfrentarse al sistema y al sistema del año 1500, eso es una cosa preciosa. Y ahora, en un segundo momento, la actividad que viene ahorita, que ya está publicada, que es el foro, es ahora inspirado no en los santos, sino en los mártires. Y ustedes van, eso es más loco todavía. ¿Sabe por qué? Porque los santos terminaron muriéndose por viviendo lo que ellos sentían. Pero un mártir es más loco todavía. ¿Saben por qué? Porque el mártir es el que derrama la sangre por un objetivo. Yo derramo la sangre por ti. Yo derramo la sangre por ti. Yo me dono totalmente por ti.
O sea, y uno dice, caramba, y ahí lo que decía ahorita en el grupo cuando estábamos hablando en el grupo, decíamos uno, ¿hasta dónde qué certeza tengo yo que yo dono la sangre por un hombre que se llamó Jesús y que sea por una segunda vida y qué tal que no haya segunda vida? O sea, ¿quién me lleva a mí? Bueno, aquí hay dos opciones, o te subes al globo. ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan de la imagen del ejemplo del globo? O te subes al globo y vives la experiencia, o te quedas sin subirte al globo y decir, ¿será bueno o será malo? Entonces, o te subes al globo y vives la experiencia y te bajas del globo, así toque porque la caída del globo no es tan agradable, a veces cae uno con las patas para arriba, pero uno termina y dice, esto es una machera, es una machera. Entonces, la libertad de cada quien, el sentirnos realmente dueños de nuestras acciones y de todo es lo que hace para que nosotros realmente, como dijo Clemita y la cuña que siempre, la frase que acuño siempre mía y que se volvió proyecto de mi vida, y es que el sueño más importante no es ni el que me dijo Santa Teresa que tenía que vivir ni nada, sino es el que yo elijo. Y si yo elijo decir, me subo al globo, pues me subo y lo vivo y ya, ¿vale? Entonces vamos a tomarnos un tintico, por favor, tómese en un cafecito. Vamos, ¿qué horas tenemos? Tenemos las 7:02. Estamos con el tiempo como lo había planeado, entonces estamos súper bien. Entonces, solamente les voy a contar el acto 3, o sea, el acto 2 de la actividad. Dijimos que era, pues, socializar. Y ahora el acto 3 de la actividad del cineforo. Dijimos, la primera fue ver las películas, la segunda socializar las preguntas que ahorita hicimos, y el acto 3 es, cada estudiante debe crear un documento de informe personal del trabajo. El informe debe tener la siguiente información, lo escriben en una hoja, en un Word, donde vaya el nombre, los apellidos, el número del grupo, bueno, no importa el número de grupo que lo hayan colocado. Colocan ahí es importante que coloquen actividad 1, cineforo, experiencia del espíritu. Y ahí colocan las respuestas de cada uno de las 3 preguntas que se hicieron y lo suben en el espacio del foro, ¿de listos? Del cineforo. Entonces suben ese documento y ya está. Eso es todo. No es hacer un tratado sobre, no, son 3 preguntitas. No es mucho por mucho que escriban, no es que vayan a decir más, es cortico y conciso, ¿vale? Entonces, seamos muy concisos en las preguntas, en las respuestas, y pues, pero tampoco nos volvamos monosílabos. Sí, no, y me gustó un poquito o no me gustó nada, no. Hagamos creación, pero pues sin exagerar. No nos sobreactuemos en las respuestas, por favor. ¿Listos? Y pues ahí vamos. Entonces, por favor, cuando cierro, digamos que esta actividad y las actividades yo no les coloqué caducidad, pero hasta cuándo hay plazo de entregar estos ejercicios, hasta cuando comienza el otro módulo. O sea, el día que comience el otro módulo, hasta ese día recibo los exámenes. ¿Sí? ¿Listo? Las tareas. Después, entonces, ahí deben pedir la solicitud a los administradores para poder que yo les califique y para que ustedes envíen a la plataforma. ¿Listos? Entonces, así quedamos, ¿vale? Entonces, tómense Padre, perdón. Como no hay número de grupo, ¿podemos en el trabajo individual escribir con quién trabajamos? ¿Con qué personas trabajamos? No hay necesidad. ¿O no hay necesidad? No hay necesidad. Aquí, ¿qué es lo importante? Que pues es que a veces, como dicen por ahí, mis profesoras sabias decían que el grupo bueno eran 2 personas. Que cuando el grupo eran 3 personas, el tercero no hacía nada. Eso me decían los profesores sabios. Entonces, para evitarnos ese tipo de reflexiones, entonces cada uno hace su trabajo. Entonces, ¿qué tienen para ahorita? Quizá es una forma también de ayudarnos, porque si habían dudas o algo, pues para eso fue el trabajo de socialización. Ahora les queda muy sencillo hacer el trabajo y subirlo.
¿Qué les sugiero? Háganlo de una vez, no esperen para lo último porque se les acumula más trabajo y después esto se vuelve un karma. Entonces, procuren eso, son 3 preguntitas, háganlas de una vez, prum, las suben y se fue al sistema y se preparan para el otro trabajo. ¿Listos? Tranquilo que quedan como 5, mentiras, ya vamos a terminar. ¿Listos? Entonces vayan a descansar, por favor, tomen el cafecito y regresamos en ¿cuántos minutos, Juan Martín? Son las 7:05, a las 7:10 está bien. Perfecto, 10 minuticos. Habíamos quedado el año pasado, hace 8 días, no, el lunes pasado, El martes. el martes precisamente estamos hablando de que existen 4 problemas fundamentales en el ser humano y pues que tienen que ver con la existencia. El primero es el problema de la muerte, que ese es un problema que le pega a todas las culturas. El segundo es el problema de la libertad y el problema de la unidad y el problema del sentido. Cuando veamos toda esta parte nos vamos a dar cuenta que responde a muchas problemáticas que hoy tenemos. Entonces, habíamos hablado del problema de la muerte. A ver, ¿qué pasó acá? Ok, el problema de la muerte. Y decíamos que es elevado el riesgo de utilizar la mística para hacerse el interesante. ¿Se imaginan ustedes? De hecho, era de lo que a veces acusaban a Santa Teresa de Jesús, de que como que se quería hacerla interesante, pero cuando iban a mirar el quid del asunto, veían que era una mujer que se dejaba llevar, era por el espíritu, por su vivencia en el espíritu. Por tanto, es un modo de liberarse del miedo de la muerte. Cuando una persona que se cree interesante, una persona que está llamando la atención, una persona que utiliza la mística, que utiliza la vida espiritual para llamar la atención, es una persona que normalmente puede tener muchos problemas con el sentido verdadero de la muerte. Entonces, y les decía les decía la clase pasada que precisamente veíamos eso en los santos, que los santos se desprendían de ese temor tan fuerte que tenemos nosotros a la muerte para dejarse vivir. Entonces, como que soltaban la muerte, soltaban el sentido lo paranoico que se vuelve la muerte para dejarse vivir en el presente. Entonces, es muy chévere porque se ve la muerte como algo natural y como que hay que afrontarlo y afrontar esa finitud que tenemos nosotros de lo humano, aquello que es propio y que es limitado. Entonces, la espiritualidad, la vivencia de una mística verdadera, sin ropaje, sin antifaz, nos permite precisamente eso. Entonces, la verdadera mística da otra respuesta precisamente a ese problema de la muerte. Decíamos también que los místicos afrontaban lo que era la muerte. Y decíamos también que los místicos hablaban de la muerte del yo, de la muerte del yo. O sea que hablar de la muerte no es hablar de esa muerte porque a muchos dirán es que, y preguntaban, óigame, ¿qué es una buena muerte? ¿Por qué pedir una buena muerte? ¿Por qué los cristianos piden una buena muerte? Porque precisamente pedir una buena muerte es pedir que este yo que tengo se purifique. Entonces, cuando me purifico y cuando se purifica esta alma o este espíritu que yo llevo dentro y que soy responsable de él, ese espíritu que es ese yo que está ahí. Algunos místicos decían que, de hecho, ahí salió un trabajo discográfico que se llamaba Cristificación del Universo y decía hasta que Cristo se forme en mí. O sea, y se dibujaba como una especie de un globo y le metían en el globo bolitas.
y en las bolitas decía Cristo, Cristo, Cristo. Entonces le colocaban las bolitas dentro del globo y decían, el globo, un globo de unas bombitas, ¿sí? Entonces decía en la medida que íbamos metiendo una bolita, otra bolita, era el proceso de cristificación. Entonces era hasta que Cristo se formara en nosotros. Entonces, ¿qué era lo interesante? Que el globo tenía una forma y en la medida que metíamos las bolitas con el nombre de Cristo, el Cristo se ponía de la forma del globo. Entonces era lo mismo, como yo a través de una vivencia eh, diaria del espíritu y de la perfección de mi yo, hacemos que ese yo se vuelva cristificado. O sea que dentro de la línea, y vuelvo, insisto, dentro de la línea cristiana, entonces hablamos de la cristificación de mi yo. ¿Qué hablarían los hinduistas? Que es, digamos que los paralelos que estoy tomando. Ellos dirían entonces que es la perfección del yo para que el yo pueda contemplar el nirvana. Entonces, por eso, si ustedes vieron Samsara, cuando se contemplaba el nirvana se contemplaba cuando se lograba pasar y cuando se podía vivir en el samsara. Entonces, era una forma como podíamos purificar el yo, como los hinduistas purificaban el yo para llegar y en una alta expresión de la oración podían contemplar el nirvana y entonces trascendían ese yo. Entonces vean que es casi lo mismo, sino que nosotros llamamos cristificación del universo. Entonces la experiencia y el sentir de nosotros es diferente al de ellos porque nosotros vivimos y experimentamos y hacemos experiencia de un espíritu y de ese espíritu se llama el espíritu de Cristo resucitado. Entonces ahí estoy haciendo paralelos, ¿listos? Entonces esto aplica para todos los cristianos, no solamente para los católicos, que tenemos este bagaje y esta tradición, sino que aplica para los que a los que nos llamamos cristianos. Dejémonos de cositas, ¿listos? Entonces, en ella, en esa experiencia de la muerte del yo, en ella se trata de destruir el yo, pero es el yo más allá, es de destruir esas vivencias que no me permiten dejar ser. Esas vivencias que se viven en lo cotidiano, el egoísmo, que tiene nombre propio. Entonces, dentro de un lenguaje cristiano diríamos, es matar al demonio que habita en mí. Entonces voy a sacarlo, lo saco de acá y dejo que habite en mí Cristo. Entonces saco el pecado para que habite en mí, para que haya habitación, para que en esta habitación habite Cristo. Entonces, vean ustedes que si le colocamos nombre de lo cotidiano que es sacar el demonio de nosotros, sacarle el demonio es ponerle nombre a los cachos y a la cola que siempre hemos visto. Entonces, ¿qué es el demonio? El demonio es la envidia. El demonio es el deseo de poder y el deseo de estar encima de los demás. Esto ya lo había dicho, ¿verdad? Estoy haciendo recuento para conectar con los otros problemas. Entonces, todo esto me lleva a que el proyecto que yo tengo de vida realmente trascienda. Si yo no permito que la muerte esté en mí, o sea, que muera en mí eso que no me deja trascender, entonces el proyecto que cada uno tiene fracasa y entonces toma otros rumbos. Entonces, es bien interesante porque me permite a mí, cuando yo asumo la muerte como algo, con el tema de la finitud, con este tema, entonces no veo la muerte como la tragedia, sino como la experiencia que tenemos que vivir todos. Entonces sí, nos morimos, pero ¿qué significa morirnos? Morirnos si el fin de nuestra vida, de nuestra existencia, no es con el acto de dejar de respirar. Para una persona que tiene una experiencia espiritual, en la línea que sea, entonces es comenzar una nueva vida. Y es una nueva vida espiritualizada totalmente y con un yo totalmente, diríamos, en una alta potencia, en un super yo.
un super yo totalmente, realmente purificado, aplicado a la trascendencia. Entonces es muy interesante. El yo con sus ideales de vida se quiebra para que Dios vaya ganando, ¿se acuerdan? Lo que yo les decía, vaya ganando más espacio en cada uno de nosotros. Y así entonces tenemos el problema de ello. Vámonos al problema de la libertad. Esto es muy interesante. Pongan mucha atención, por favor. No se lo pierdan este capitulito. No se me duerman porque, carajo, les hago quiz. Entonces, el problema de la libertad. El segundo problema es la libertad humana. Algo que los seres humanos ansían y temen al mismo tiempo. Porque cuando la libertad no se vive desde los paradigmas esenciales de la vida, se vuelve libertinaje. Y cuando se vuelve libertinaje, entonces nos desenrielamos y nos accidentamos. Por eso, Dios es siempre el Dios que nos libera. Quien tiene experiencia de Él, tiene experiencia de libertad. De ahí que uno podría decir, óigame, pero es que estos santos, ¿cómo carajo se van a meter y se van a encerrar? O sea, ¿dónde están los principios de libertad? ¿Cómo se van a encerrar? O sea, se van a volver esclavos ¿de qué? De un sistema. Por eso, pero es que cuando uno lo mira de este lado puede verlo así. Pero ellos, las personas que nos encerramos, porque me incluyo yo, a mí me preguntan a mí a veces, y a mí me da risa, ¿saben qué? Cuando dicen, ay, no, y empiezan, los curas deberían casarse. Los curas deberían casarse, pobrecitos. Es que ¿cómo los obligan a vivir solos? Digo yo, ¿qué les pasa? Ustedes están pero locos. A mí nadie me obligó a estar solo. Esto es una decisión donde a mí se me dio la bendita gana. ¿Y saben por qué? Porque yo estoy totalmente viviendo una experiencia mística. Estoy viviendo una experiencia, no que lo diga el padre Marcelo también. Si ustedes me preguntan, oígame, usted, no, yo soy más libre que ustedes. Les digo, ¿por qué? Porque a mí no me detiene nadie. A mí no me detiene nadie. A mí no me detiene nada. Y ¿saben qué es lo más bacano? Que cuando a usted no lo detiene nada, ni nadie, usted lo que piensa lo hace. O sea, así de sencillo. Entonces, una bacanería, una machera, porque es que el Dios que yo vivo y el Dios que a mí me trasnocha y el Dios que me siente, que me hace que yo esté aquí sentado largas horas trabajando, así grabando podcast, grabando tantas cosas, que puede ser que el podcast lo vean 100, 200 o puede ser que uno suba 500, oigan, el que sea. La pregunta es, ¿usted lo hace para la gente o lo hace para usted sentirse bien? Digo yo lo hago porque a mí se me da la gana y porque a mí me encanta hacerlo. Que los demás se vean beneficiados, que sean beneficiados 10, 20, 30, chéverísimo. Pero es que yo llegar, ponerme a grabar algo de Dios, a mí me fascina. Entonces, eso es lo que hace que yo sea libre, ¿verdad? La pregunta es, y se la hago, lo que tú haces en tu trabajo, lo haces con berraquera, con libertad, Entonces les digo una cosa, entonces el problema no es no es para los curas que no nos casamos, el problema entonces es un acto de libertad en nuestras elecciones. Lo que tú elegiste quizás no es un acto de libertad. Revísalo solamente. Se siente liberado de la dependencia de la gente, de su juicio y de sus expectativas. Ahora bien, me comprenden. Cuando uno toma y cuando uno siente que Dios me ha llamado a ser libre y que lo que yo hago es un acto de libertad, me vale, ay sí, perdónenme la expresión como dicen los mexicanos, ahí está, hay una mexicana, me vale madre lo que piense la gente, me vale un carajo que digan, ay, pobrecito, no, ¿qué le pasa? Y pues si yo quiero tener un gato, 2 gatos los tengo y me soy feliz, tengo 3 y tengo un perro y soy feliz, y ¿sabe qué? Y a veces no me puedo ni mover porque el cachorrito no me deja salir y pues soy ya, o sea, bacano. Y cuando ustedes tienen un hijo, decidieron tener el hijo, saben que toca trasnocharse, lo que ustedes dijeron ahorita. Entonces son elecciones propias. Esta fue para, entonces estos principios de libertad fue para los primeros cristianos una experiencia esencial.
Y esto marcó a los primeros cristianos y también marcó a Santa Teresa en el año 1500 y nos marca hoy a nosotros también. Entonces, esto aplica a la tercera pregunta. Esa lectura hermenéutica que estamos haciendo de traer, de ir allá y ver y decir uno, óigame, pero el cura que nos puso a ver, esto es anacrónico, esto ya pasó de moda, esto ya... Les digo, óigame, hermano, vivir en el espíritu no pasa de moda. O sea, es decir, óigame, allá lo vivieron y hoy lo están viviendo, sino en el foro también les coloqué el link de un videíto pequeño de Carlos Acutis, un pelado de 15 años que se volvió santo y hace un mes nos están poniendo como paradigma de los jóvenes, un millennial, que nadie cree en los millennials. ¿Quién va a creer en los millennials que son totalmente chavetados? Pero resulta que esos pelados también se la toman en serio. Algunos se la toman en serio, entonces no todos son malos. Para la libertad nos ha liberado Cristo. Así es como describe Pablo el conocimiento central que había adquirido en su encuentro con Jesucristo. Pero esa libertad interior del místico no significa que no se atenga ya a regla alguna. Podríamos decir, pero Teresa, ¿qué le pasa? Teresa era libre y ella organizó la regla de vida y la vivió. ¿Y saben qué fue lo más chistoso? Cuando los carmelitas le dijeron, mire señorita, hay algo bien, una historia bien interesante de Santa Teresa cuando ella empezó a salir a fundar los conventos. Resulta que le dijeron, usted señorita no puede salir a fundar conventos porque la regla dice que tienen que estar encerradas y que para usted salir tiene que salir en comunidad y tiene que mantenerse en celdas. ¿Sabe qué hizo la bendita? Cuenta la historia. Que ella mandó entonces la carreta, la mandó a encerrar. Mandó a hacer una celda encerrada. Y dijo, que no puedo salir. Pues entonces ahora sí, como quien dice, mamola, hermano. Voy a salir y voy a hacer lo que a mí se me da la gana. ¿Y saben cómo lo voy a hacer? Me dicen que tengo que estar en vivencia comunidad. Y si ustedes se dan cuenta, ella siempre salió con monjas. Y ella siempre estuvo en las carrozas con monjas. Ella no se fue sola. Siempre se fue y vivió la vida de comunidad en la carroza. Entonces, el que tiene el espíritu y el que tiene un espíritu libre realmente hace lo que se le haga, o sea que es feliz, de verdad, créanmelo, yo sí me la creo y de verdad que sí. Entonces, muchos místicos, ellas y ellos, porque tenemos por ejemplo, como vimos a Santa Teresa de Ávila, también tenemos a San Benito, y pues muchos santos que vivieron eso en la libertad y pues fue muy interesante. Entonces, Santa Teresa de Jesús escribe lo que piensa y lo que siente, pero por el principio de libertad. Entonces se fía de su propio corazón, no se fía de nada. O sea, si se fiara de los demás, no sería libre, porque si se hubiera fiado de los demás, entonces dirá, fue pucheca, si lo digo, me queman viva. Si lo digo, me sacan del convento. No, es fuerza. La libertad nos genera fuerza, nos genera berraquera en el corazón. No tiene necesidad de demostrar sus pensamientos o de justificarlos con argumentos teológicos. ¿Se acuerdan cuando se encontró, cuando ella le vino hasta un teólogo? Vino un teólogo experto para saber si ella lo que estaba diciendo era cosas realmente de Dios o no. Y el teólogo dice, pues aquí no hay nada que hacer. Esta mujer está diciendo cosas realmente salidas de la teología. Entonces el que vive la espiritualidad se desmantela de cualquier cosa. Y entonces se genera una valentía al expresar como mujer, como lo hizo ella, su opinión también sobre los varones, porque ella le dice a los carmelitas, vengan, ustedes van a seguir viviendo así. Y de hecho le dice y forma a San Juan de la Cruz y dice, este peladito es el que me va a ayudar a reformar el Carmelo de hombres. Y lo hizo. Entonces, toda esa experiencia de Santa Teresa de Jesús nos lleva a nosotros a tomar postura, y una postura totalmente chévere y
y desenvainada, o sea, sacada, es como cuando uno coge ¿cómo se llama? Una peinilla, un machete, no sé cómo le llaman en otros países, y pues está dentro de la cubierta, se saca o la espada cuando se saca, se desenvaina, se saca. Entonces se desnuda, y ese principio de libertad es el que crea una persona auténtica. Y cuando se revela contra todo y contra todos, se nos da cuenta de la independencia que tiene de lo terreno, de lo limitado. San Benito, San Benito, San Benito también es el otro santo que quería nombrar, y que piensa a este aspecto, que es un monje, y, y dice que los monjes no están obligados a hacer aquello que establecen las reglas comunes del monasterio y el ejemplo de los mayores. No le creo que un día, o sea, las reglas están ahí, están hechas para cumplirlas y para mejorarnos la vida. Y pues estar en la libertad para vivirlas. Y cuenta la historia que una vez San Benito fue donde su hermana Santa Escolástica, se llama la hermana de San Benito. Y se dice que una vez San Benito salió del convento de él al convento de Santa Escolástica. Y se fue para allá. Y resulta que se fueron y se pusieron a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Eran hermanos y ellos no compartían casi nada porque pues la regla no les permitía. Entonces le dice Santa Escolástica, venga, ya se hizo tarde, Benito, ¿por qué no te quedas aquí? ¿Por qué no te quedas y compartes conmigo la cena y te quedas esta noche? Nosotros te organizamos la hospedería y mañana te vuelves para el convento. Entonces San Benito le dice, no, yo no puedo quedarme porque yo escribí la regla y la regla dice que nadie puede quedarse fuera del convento. Entonces yo tengo que regresarme. Cuenta la historia que Santa Escolástica empezó a orar profundamente, y de un momento a otro empezó a caer un aguacero ni el más berraco, y empezó a llover y 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 a llover, carajo, pero muy duro. Entonces San Benito no pudo regresarse al convento. Y entonces siguieron hablando, y entonces hablaron precisamente de la libertad. Entonces, ¿cómo Santa Escolástica pide a Dios que su hermano comparta con él, y Dios le permite, porque es un Dios libre y está por encima de las normas? Entonces, eso hace que realmente nos ubique en otra cuestión totalmente diferente. Jesús nos muestra un camino similar a lo que todos ellos nos han mostrado. Cuando hayan hecho todo, esto es precioso, escuchen muy bien, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, digan, dice Jesús, escuchen muy bien, no somos más que unos pobres siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. La verdadera libertad entonces consiste en hacer lo que exige el momento presente, escuchen muy bien, lo que nos debemos a nosotros mismos y también al prójimo. Señor, ¿cuál es el primero de los mandamientos? El primero de los mandamientos: ama a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, y al prójimo como a ti mismo. O sea, que si tú no purificas tu yo, tu ser, si no cristificas tu vida, no me venga con cuentos que sientes compasión por el otro. Así de sencillo. Entonces, desde ese punto de vista, vivir una vida mística me lleva a mí a trascender el dolor del otro y a trascender mi dolor. Entonces, es bien interesante. La verdadera libertad entonces consiste en hacer lo que exige en el momento presente, lo que nos debemos a nosotros mismos y al prójimo. No debemos sentirnos especiales como los niños especialitos de la casa, sino tan solo hacer lo que nos toca hacer. Si tú elegiste ser psicólogo, sea un buen psicólogo, carajo. No crea volverse un buen ingeniero porque usted no se hizo para ser ingeniero. Si decidiste ser monja, carajo, sea una buena monja.
Si decidiste ser terapeuta, sea un buen terapeuta. Dela toda por lo que elegiste y vas a ser un hombre libre, una mujer libre. Tenemos que ajustarnos a lo que hay. Y ahí es donde te vuelves un mago. Esa sabiduría de Jesús la encontramos también en los dichos de la tradición Zen, que es budista, ¿no? Hacer siempre y únicamente lo que pide y el momento y no ponerse a sí mismo por encima de todo. Eso lo dice la filosofía Zen. Y volvemos a encontrarla en la filosofía china. Así dicen los chinos. Es lo corriente. Quien se atiende al ordinario sin hacerse el interesante o ponerse por encima de los demás, ese es verdaderamente libre. Qué bacano. O sea, esto de verdad que me hace a mí ponerme malas pilas y estar más pendiente de vivir mi presente. Cuando vivo mi presente, entonces suelto lo que viene por delante. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Qué dice Juan Martín? ¿Sí hay o no hay preguntas? Los participantes están callados. No, padre, no veo ninguna mano levantada y en el chat preguntas no. Listo, entonces vamos a continuar para que y dejamos al final las preguntas. Tenemos el tiempo justo. Ahora vamos entonces el problema de la unidad. La mística unitiva Tranquilo, Albertico, eso no es tu problema. Bueno, no se pudo, era porque no tocaba. Ni modo. Ya apagamos los microfonitos, por favor. Eso para que no interrumpamos. Listo, entonces vamos a hablar sobre el problema de la unidad. La mística unitiva, tal como la han escrito Evagrio Póntico y otros padres de la iglesia griegos, estamos hablando del siglo III, siglo IV, lleva tanto a la unidad interior de las fuerzas psíquicas como a la experiencia de ser una misma cosa con las demás zonas de la persona. Quien tiene la experiencia de la unidad con Dios se experimenta también a sí mismo en armonía consigo mismo. O sea, cuando tú logras decir, óigame, me siento totalmente en unidad con Dios, cuando digo, siento la experiencia de Dios y siento que Cristo está en mí, que Dios se cristifica en mí, entonces ahí es donde hay una armonía de la persona. Vean cómo lo místico hace que la experiencia personal lo lleve a un equilibrio de las emociones. Uno diría, pero pues eso lo vivieron los viejitos, ¿no? Y vean que la propuesta es totalmente vigente de la mística. Una consecuencia de esto es que nos hacemos más capaces de relacionarnos los unos con los otros. Pero la unidad tiene necesidad también y siempre de la polaridad. La unidad no es una uniformidad, es la experiencia de la unificación de ámbitos diversos dentro de mí. Ahora bien, la experiencia de la unidad es suscitada una y otra vez por la experiencia de la ruptura. Hay que romper con esquemas que no me dejan a mí concentrarme hacia la unidad. No existe una unidad que subsista de una vez por todas. En ese ámbito se trata siempre y solo de una experiencia de un episodio, si fuera así solamente. También aquí hay personas que recorren un camino místico y se exaltan con fantasías de unidad. Pero con ello, escuchen muy bien porque aquí les dejo el mensaje claritico, pero con ello no hacen más que sublimar mediante la religión su incapacidad de relacionarse. Porque no están dispuestos a afrontar el dolor de esa incapacidad de relacionarse. Se refugian en una mezcolanza con lo divino,
Entonces, así dice el catecismo de la Iglesia Católica y así hay que hacerlo. Y entonces me dice que yo debo irme para la iglesia. Yo dejo a ti aquí, aquí dejo a mi esposo enfermo, dejo a mi hijo vuelto nada y me voy para la reunión pastoral. O me voy para el culto, o me voy para la reunión en la, ¿cómo se llama? En la línea de creencia que usted tenga, carajo. En la que tenga. Porque esto nos aplica a todos. Cuando volvemos a una excusa para salirnos de la realidad que hemos elegido libremente, somos unos desgraciados. Así, discúlpenme. Pero es que no hay otra palabra. Porque nos volvemos unos escurridizos de vivir el presente, de vivir aquello que elegiste libremente. Entonces, no, fácilmente. La excusa exacta, no es que Dios me llamó, por eso tengo que irme a rezar el rosario. Ese rosario que estás rezando, ¿lo estás haciendo con conciencia? ¿O lo estás rezando porque es que cierro la puerta y estoy rezando acá y ahí sí, como dicen las abuelitas, le estoy haciendo morcillas al diablo? Entonces, no, estoy haciendo contemplación, estoy levitando en mi cuarto, pero es pura miércoles, es por no verle la cara a su marido, es por no verle la cara a su esposo. Es por no resolver el problema que tienes con tu hija o con tu hijo, o te encierras a decir que estás orando para no verle la cara al vecino que te cae regordo. O sea, la mística nos lleva a tomar en serio la cuestión y realmente a vivir bien. O sea, en todo esto se sintetiza. Si usted quiere, ¿cuándo identificas tú una persona mística? Le digo, ¿cuándo? Cuando es buena. Y cuando es buena en todo. Usted cuando la ve equilibradita en todo. Cuando no está pendiente del chisme, cuando está pendiente de que en su casa sea armonioso. Ahí. Entonces, ¿qué significa? Que es una persona que tiene su yo todo organizadito, que tiene sus emociones organizaditas. O sea, una persona psíquicamente cuerda. Una persona psíquicamente cuerda. ¿Vamos? Entonces, perdónenme que hable así, pero es que esto hay que hablarlo como con razones de verdad de peso, porque si no, ustedes dicen, no, es muy bonita la mística, pero esto es para Santa Teresa de Ávila en el año 1500. Le digo yo, no señores, es para ahorita, ¿vale? Entonces, no obstante, cuando huimos de nuestra realidad, y eso me lo pueden decir los psicólogos que están aquí y terapeutas, aquí empezando por el doctor Juan Martín, cuando huimos del dolor que me causó la pelea con mi esposa, del dolor que me causó la pelea con mis hijos, entonces ese acto produce aislamiento de mis problemas de relación. No me lo aguanto. Y entonces acepto esa ruptura. Y pueden la vía mística de la unificación transformarlas y curarlas. O sea, cuando la vía mística te lleva a ti a que tienes que salir del cuarto y relacionarte con tus familiares y que cuando te encierres estés tranquilo, entonces ahí te curas. O sea, cuando te encierras a hacer el rosario, escuchen, esto es precioso, cuando te encierras a escuchar a rezar el rosario, pero no tienes en cuenta que tienes la vida comprada y la vida prestada porque estás peleando con el vecino, con los de su casa, con sus hermanas de la comunidad, entonces ahí te curas. O sea, la mística sí te sirve para alguna cosa, pero si no, eso no sirve para un carajo. O sea, así lo mismo que pasa con las terapias. Si uno no va, si uno puede ir y gastarse toda la plata con los mejores terapeutas y decir, es que estoy con la fulanita, la terapeuta, la que me estoy pagando un dineralazo, pero voy y no hago la tarea terapéutica, no sirve para nada. Y como terapeuta y como confesor, uno dice, me perdí el tiempo. Sí, vino y dio una ofrenda a la parroquia. Sí, vino y me pagó y pues chévere como terapeuta, pero ¿de qué me sirve que me pague cuando la gente viene y no se toma en serio las cosas? ¿De qué me sirve confesar a la viejita
o a la pareja joven que vienen y se confiesan y pues igual les sigue la vida, total. Dejemos así de la libertad, porque esto me da, de la unidad, porque mejor dicho, me rasca la cabeza. Sigamos con, con otro problema. Vámonos para el problema del sentido. Vámonos para el problema del sentido, mis queridos y queridas. Bueno, ¿se me durmieron o no? Al menos háganme una manito así, porque es que yo como que siento que estoy hablando aquí como un loco. No, padre. ¿También no? No, padre. Está muy interesante. Concentrados. Padre, aquí estamos juiciosos escuchando. Están viviendo una experiencia mística, padre. No, la idea es que esto sirva para algo, lo bien. De verdad es que si esto no sirve para algo, esto... Entonces, por ejemplo, los de la Clínica del Alma, y están todos invitados a la Clínica del Alma, si cuando comencemos a hacer el proyecto de la Clínica del Alma, no nos hemos tomado, y si no tenemos ese cuerpo curado a través de un camino de oración, si eres muy católico, o un camino totalmente terapéutico, si confías realmente en el trabajo terapéutico, o totalmente mediado, y queremos ayudar a los demás, pues esto se vuelve un caos, y nos enganchamos con todo. Y entonces uno dice, carajo, ¿cómo hago para no vincularme y para que esa historia de aquella persona no me friegue la vida? Yo no entiendo, padre, por qué yo voy, escucho y lloro siempre. A veces también a mí me da la chilladera, también no, porque me duele lo que le pasa a la otra persona y siento compasión. Pero yo lo tengo claro porque lloro, pero es cuestión de empatía, más de simpatía, es empatía lo que me hace, esas lágrimas que me hace dar aquella persona que viene a veces a consultarme en alguna cuestión yo lloro con ellos, pero no es de simpatía, de verdad. Es que esa cosa de simpatía es como ver el perrito, que ay, tan lindo, y me puse a llorar. Cuando yo lloro con el otro, cuando lo tengo al frente en la confesión y cuando estoy en la dirección espiritual, porque están esos matrimonios que se quebrantan y yo lloro, les digo una cosa, yo lloro de compasión. Y cuando se van, me siento libre, porque eso no es mío, pero le di al otro medicina, y la medicina es para que curen el alma. ¿Vale? El sentido. Vámonos para el problema del sentido. Es el otro problemita que tenemos. ¡Ay, Dios mío, Señor, carajo! Finalmente, el cuarto problema es el del sentido, del cual todos tenemos necesidad en la vida. Los místicos nos muestran un sentido que apunta más allá de nuestra vida y que no consiste en una gran empresa, sino en buscar a Dios. Tener una empresa es fácil, montarla es fácil, pero buscar a Dios implica tu pasión, tu vida. Quien tiene experiencia de Dios realmente lo siente. Por eso Teresa de Ávila sentía y veía a Dios. Y le digo una cosa, ¿por qué los otros no entendían a Teresa? Porque no tenían experiencia de Dios. ¿Por qué este monjecito duró los 3 años allá en el Sansara? Porque estaba teniendo experiencia del espíritu de ese yo que se estaba transformando para poder contemplar el nirvana. Una machera. Su derecho a una cosa, pero... Entonces, quien tiene experiencia de Dios lo siente. Las cosas están bien como son. En la contemplación se dan siempre en sí el ser. Se expresa el acuerdo con la historia de su propia vida. No es una vida prestada, es una vida que tú asumes con libertad, con unidad, con respeto a la muerte, sin mirarla como un drama, sino como algo que te acontece. Dios es el verdadero sentido de nuestra existencia. Teresa de Jesús acuñó el conocido dicho. ¿Recuerdan ustedes la poesía que les leí cuando iniciamos? ¿Recuerdan ustedes? ¿Recuerdan o no recuerdan? Vámonos a la poesía para que tengamos en cuenta. Perdón un momentito. Vámonos por aquí. ¿Dónde está? Acá. Miren, esto lo dice una persona que tiene todos estos problemas resueltos.
Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Y es la frase más hermosa. ¿Cómo dice? Solo Dios basta. Precioso, ¿verdad? Esto para leerlo y degustarlo, tiene uno que estar uno como que en un ambiente como el que estamos de reflexión. Ahora comprendemos a Teresa de Jesús. Yo amo a esta mujer. A ver, entonces vamos a ir aquí. Estamos aquí en el problema del sentido. Entonces, mis queridos y queridas, solo Dios basta, es la frase de Teresa que acuñó y precisamente porque lo sintió. Quien ha encontrado a Dios no necesita aguzar la vista, ponerle cosas raras para buscar un sentido de vida. Le da sentido de vida ya. Dios es el sentido de vida. Por eso entendemos la forma como actuaban estas personas. Ahora bien, en este proceso, Dios como sentido trascendente de nuestra vida no debe impedirnos buscar también un sentido a nuestros afanes aquí en la tierra. O sea, ahí sí como aplica el de a Dios, hay que a Dios mirarlo, hay que ir por la vida con los pies en la tierra. Esto es una frase de Santa Teresa, con los pies en la tierra, mirando al cielo. O sea, esta mujer iba mirando al cielo, contemplando el cielo, pero con las patas en la tierra, porque decía, esto aquí, este mundo hay que dejarlo diferente. Por eso vamos a meterle ganas. ¿Para qué? Para que estos benditos, para que esta regla realmente valga la pena. Era que los carmelitas, el problema de los carmelitas era que estaban acomodados, tenían plata. Tenían mucha plata y entonces tenían esos conventos lujosos y estaban en contra de lo que propone el Evangelio. Entonces decían, ¿qué es esto? ¿Sí? Entonces es esa experiencia la que te ubica en la tierra. ¿Y cómo te ubica en la tierra? Y vea que Teresa, si ustedes se dan cuenta, Teresa fue una hija de un hombre que tenía mucho dinero. En esa época, las mujeres, cuando las mandaban al convento, la gente que tenía dinero tenía que pagar muy buen dinero para que la monja estuviera ahí y que tuviera unos privilegios en el convento. Pero Teresa va en contra de todo esto. Es interesante. En la búsqueda de Dios debemos dejar también grabada en este mundo nuestra impronta personal. Vea, si estamos ahí. Aquello que resulta visible para otros. Hay algunos místicos que se desligaron de todo esto y pasaron por la tierra y no dejaron su rastro porque se perdieron en la nada. Pero también cuando es visible para los otros cuando está encarnado en algo real y algo que realmente va en crecimiento y en bien para la humanidad. Entonces, no resulta claro qué es lo que expresan con su vida aquellas personas que se van, se encerraron por allá y se murieron y nadie supo de ellos. Pero el camino místico tiene que ser reconocible también en el más aquí, en el más acá. Muchos diremos, no, es que en el más acá, o sea, cuando tú miras el cielo con los pies en la tierra, entonces el más acá lo estás dejando diferente. Entonces, de lo contrario, no es la experiencia del Dios que en Jesucristo asumió la carne y como hombre dejó también tras de sí huellas en nuestro camino. Si Jesús no hubiera dejado huellas, si no se encarna en una sociedad y vive con la sociedad, si no está con la pecadora, si no está con la hemorroísa, si no está con la incorcovada, sanándola, si no está con aquel hombre que llevaba la mano tiesa en mucho tiempo,
si no está con la suegra de Pedro, si no está con sus amigos para sentir el dolor cuando se muere, como pasó con Lázaro. Y ese man era una machera, o sea, era totalmente libre y hacía lo que le daba la gana. Por eso me encanta ser cura. No solo por la relación de la mística, sino de modo particular por su contribución a ella. La psicología y la religión son dos ámbitos estrechamente vinculados entre sí que se enriquecen. Si lo vemos y si hemos visto todos estos detalles que tiene la mística, pongamos aquí a una persona, al doctor Juan Martín, a hablar de la realización personal y prácticamente los dos discursos van así, paralelos, totalmente, en líneas paralelas, no una encima de la otra. Son unas que se complementan con la otra. Por tanto, la psicología pretende aguzar nuestra mirada allí donde la mística da una respuesta positiva a los 4 problemas fundamentales del ser humano. Además, describe los criterios que apuntan a una genuina experiencia de Dios. O sea que aquí no es qué es más importante, la psicología o la espiritualidad, la psicología o la mística. No. Las dos son paralelas y las paralelas van así uniditas. En los últimos años, con todo, la psicología no se ha dado por satisfecha con un mero acompañamiento crítico de la mística. Y eso es lo más bacano. O sea, que nos dejamos de dar duro, nos dejamos de dar palo y creer que la mística puede sola sin la psicología o la psicología puede sola sin la mística. Les digo una experiencia hermosa. Con Gloria Sierra, hace más o menos 12 años, si no estoy mal, yo creo que un poquito más, sí, más o menos 12 años, fue muy interesante porque ¿de dónde nacieron las jornadas para superar la pérdida del duelo? Perdón, yo miro la hora, falta un minuto, ya estoy terminando acá. ¿De dónde nacen las experiencias de superar la pérdida y el duelo? Un día cuando Gloria Sierra escribe Soltar para Volar 1, termina el libro y ya se terminó la presentación en la Feria del Libro y estábamos tomándonos un cafecito en San Pablo, después evaluando la feria. Y yo le dije, bueno, me dice Arno, ustedes se conocen a Gloria Sierra, como estaba emocionada por el trabajo y todo. Y le dije yo, Gloria, pues muy bacán y todo, pero a mí me gustaría generar otra experiencia, pero que sea en vivo y en directo. No, o sea, acompañado del libro, pero en vivo y en directo. Y esa experiencia que sea psicoespiritual. Y ahí fue que nacieron las jornadas para superar la pérdida del duelo, que se han repartido, se han hecho en Colombia, en muchas ciudades se hicieron, en muchas ciudades de Centroamérica, en Ecuador, Panamá. Y la propuesta es una terapia psicoespiritual, donde ni ella, la terapeuta, es más importante, ni el cura es importante. Los dos no somos importantes. Los importantes son los que están buscando curarse. Nosotros somos medios solamente. Y un medio desde el espíritu que se valen de herramientas de la ciencia, como la psicología, y de una experiencia mística, como en el caso de un ministro de la Eucaristía. Y así se hicieron las terapias. Este miércoles, en la cafetería del Padre Arnovi, valga la publicidad, vamos a tener el especial de duelo con Gloria y vamos a hacer una terapia muy larga, va a ser una terapia muy bonita para despedir a los muertos. Por todo el tema porque tenemos el Día de Muertos el 2, entonces el miércoles vamos a hacer el especial de duelo con Gloria. Entonces van a ver, los invito porque vamos a hacer toda una propuesta terapéutica, terapéutica mística desde la Eucaristía. Ustedes dirán, ¿cómo es eso? Pues tendrán que participar en la cafetería. Va a ser un café totalmente diferente. Va a ser un café totalmente diferente. Porque yo lo voy a trabajar desde lo que hago como cura. Entonces, ahí van a mirar cómo se complementa y cuando se desnuda
cuando se desnuda uno frente al otro. O sea, para mí no es lo más importante ser cura. Para mí lo más importante es ser persona. Y cuando es persona, entonces se asume el ser cura acompañado y ayudándonos a transitar la vida con otros. Entonces, a los ojos actuales de psicólogos, la mística se ha puesto de nuevo de moda. Ellos han reconocido la sabiduría que se esconde en las tradiciones místicas de Oriente y Occidente y la semejanza con los métodos terapéuticos desarrollados por ellos mismos. Y por ellos les estoy diciendo, aquí no les estoy hablando, perdónenme la expresión popó, les estoy diciendo que esto sí se puede hacer, porque yo lo estoy haciendo. Y lo estoy haciendo con una maestra como Gloria Sierra, que ustedes la conocen, a la cual todos nos les quitamos el sombrero. Entonces, esto que les estoy diciendo es verdad. Les digo por qué, porque yo lo he vivido. Y puedo dar razón de ellos, así como les estoy diciendo. Entonces, mis hermanillos, queridos y queridas, pues hemos terminado hoy esta parte. Quería avanzar un poquito, pero pues nada. Entonces, hasta que Dios lo quiera. No sé si hay alguna pregunta para finalizar y cerrar. Sí, padre. Pues en el chat hay varias. Catalina dice, ¿por qué para la unidad es clave la polaridad? ¿También los puntos medios son importantes? Regáleme un segundito, por favor, que estoy aquí. Ya dejé, aquí está. ¿Aló? Ahora sí, lo de la polaridad. Sí, dice Catalina, ¿por qué para la unidad es clave la polaridad? ¿También los puntos medios son importantes? Digamos que hay que tomar definición desde qué punto tú quieres vivir el tema. O sea, si tú me dices a mí, padre, ¿desde qué punto estás viviendo la mística? Yo le estoy diciendo desde el punto de vista cristiano. Y ahí está totalmente, digamos que, tomado el punto. Y me valgo de las herramientas terapéuticas y psicológicas para ello. Entonces, la idea es que tú puedas vivir desde un psicólogo, un terapeuta, viva como psicólogo y puedas tener una vida mística. Y si eres una persona de fe, que viva la fe sin echarle la ropa, sin lavar los trapos del otro. O sea, cada quien con cada cual. Y vas a ver que se genera un camino bonito. Vean ustedes que aquí hubo un problema, voy a decirlo así, con una persona que ya no está en el diplomado. Y era precisamente por ese tipo por ese tipo de cosas que a veces cuando es una polarización sana, ¿no? No con extremos, porque cuando nos vamos para los extremos la embarramos totalmente. La polarización es que tú eliges tu camino y ya basta. Que te ayudas de lo otro, sí, pero llegar y encerrarte en lo tuyo sin darle posibilidad y cabida a lo demás, entonces ahí es donde se generan los grandes choques y los grandes problemas, ¿vale? Entonces, aplica el adagio que dice, ni mucho que queme al santo, ni poco que no le alumbre. Listo. Catalina también dice, padre, al decir que el sentido es buscar a Dios, ¿puede ser también encontrar una perspectiva trascendental? Lo pregunto por los ateos o personas de creencias diversas que seguro puedan llegar al centro de escucha. Al decir que el sentido es buscar a Dios, puede ser también encontrar una perspectiva trascendental. Sí, claro, porque lo que pasa es que incluso el ateo también tiene una mirada trascendental. O sea, el hecho de que el ateo no crea en Dios no significa que tenga un sentido de lo trascendental. Él tiene una línea de creencia dentro del ser ateo. Dentro del ser ateo, él cree en algo. Que no crea en Dios, eso es problema de él. ¿Por qué? Porque pues nosotros tenemos un camino fijado y el creer en Dios nos da a nosotros un insumo para nuestro tránsito que nos lleva a la trascendencia de una manera como la vivimos.
pero el ateo también trasciende como tal. ¿Estamos? Padre, ¿Qué otra pregunta? Yo solamente contesto preguntas fáciles, están muy berracas. en muchos comentarios, padre, Lenny dice, cuando huimos del dolor, nos perdemos el aprendizaje. Sí. Claudia Miriam dice, el cambio depende de la fuerza de voluntad que tenga uno mismo. Lo demás son herramientas de ayuda y apoyo. Y pues muchos comentarios, padre, agradeciendo, de verdad que nos ha llevado de la mano por un tema bastante hermoso, el de la mística y sobre todos estos problemas que existen en el ser humano. Y creo que su mayor mensaje es partir de la integralidad del ser humano. Sí, total. Sí, Juancho. Total. Y de verdad que Total. mil gracias y lo honro porque desde mi perspectiva estamos rompiendo con esa dicotomía entre lo espiritual y el positivismo y nos estamos dando cuenta que somos complementarios. Entonces, de verdad, padre, mil. Sí, es que para mí la respuesta que le dio Jesús a los fariseos fue muy bacana. Cuando le preguntan cuál es el primero de los mandamientos. La respuesta para mí, esa respuesta, yo les digo una cosa, a mí me cambió la vida. La respuesta que Jesús le da a esta gente, a mí me cambió la vida. O sea, es que tener esa claridad, es decir, el primero de los mandamientos es amar a Dios. Eso no tiene excusa. O sea, tú amas a Dios porque el pueblo hizo una alianza con Dios. Yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. Entonces, la promesa está hecha. Ahora bien, la segunda parte, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ¿quién puede amar al prójimo? Como tú lo amas. Pero es que yo no puedo amar al otro si no tengo una estructura en la persona organizadita. Entonces, se desmantela el hecho de que voy a la iglesia y porque como voy a la iglesia me salvo. Eso es pura miércoles. O sea, nos salvamos metiéndole ganas y a trabajar por cada uno por lo que tienen, afinando, sacándole brillo a esa joya preciosa que eres tú. A convertir, o sea, volverte un alquimista de la vida. Cuando te vuelves alquimista de la vida, logras que tu vida se transforme y que realmente tu vida valga lo que vale el oro. Entonces, pues eso es. Entonces, de verdad que, pues eso esta clase es más como un compartir de mi experiencia de cura. Pero no desde solamente del sacramento como tal, del sacramento de la vida ministerial, sino de la vida de un hombre bautizado que dice que cree en Cristo y que ama la vida. Eso es todo. Entonces, ahí estamos. Les invito a que abramos cámaras y le demos un fuerte aplauso al padre por esta maravillosa experiencia. Padre, excelente, excelente, excelente. Felicitaciones. Bueno, gracias, Osquitar. De verdad que sí. Que lo digan ustedes para mí es, todos ustedes son unas personas que de verdad que... Gracias. Muchas gracias, padre. Muy amable. Estupendo. Gracias. Gracias, padre. Dios lo bendiga. Esto ha sido producto de mi oración, entonces pues nada, Muchas compartir. gracias. Solo una última cosita para dejarlos ir en paz. ¿Listos? La tareita, carajo. ¡Ay, Dios! Creían que se me iban a ir así. No. Esperen un minutico, por favor. Entonces, que a ver, profe. Ajá, sí, señora. Lindo. Lindo, de madre. Listo, entonces vamos a irnos. Voy a compartirles la pantalla para que después digan, ay, ¿dónde era que estaba? No, señores, ahí les expliqué puntico por puntico. Entonces voy a ir a compartir pantalla de nuevo para mostrarles, aquí está, el trabajo que sigue. Dentro de los otros puntos que siguen, vamos a hablar de lo que son santos místicos y gnósticos, para ver todo este tema hermosísimo. Entonces, ya los santos los vimos, ¿verdad? Y hemos visto y hemos hablado mucho de los santos. Ahora vamos a adentrarnos en la experiencia de los que entregaron y derramaron su sangre. Son los, ¿cómo se llama? Los
mártires. Entonces vamos a ver Mártires, padre. los mártires. Entonces, venga que yo no me deja abrir esto. Sí. ¿A dónde estamos? Esta es la actividad 1. Entonces nos vamos aquí para la actividad 2. Déjenme abrir, por favor. Aquí está. Entonces, ¿qué les coloqué? Vamos a trabajar un foro. Y este foro, entonces aquí tienen los puntos. Entonces, primero, acto 1 del foro, de la actividad 2. Ver el documental de la Pasión de los Santos Mártires. Es muy chévere, es un documental muy bacano porque nos muestra toda la historia prácticamente de los mártires desde San Esteban hasta Maximiliano María Kolbe, que fue el que murió en el año 1940 en la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración nazi. Es muy bacano. Y va mostrando el sentido y por qué lo hacían, el sentido de las reliquias. Van a ver muchas cosas importantes. Si no eres católico cristiano, mírelo como una cuestión cultural. Y vas a ver que es muy chévere. Lo vas a ver. Y luego, entonces, aquí en yo les compartí un link donde dice Beato Carlos Acuti. Porque para mí es una persona que dentro de los santos no puede quedarse para hacer una reflexión totalmente cerrada, porque pues ya la próxima clase es la última, ¿verdad? Entonces, para decir, óigame, ¿esto qué? Y luego, entonces, aquí dice entonces participar en el foro. Entonces aquí, entran al foro y aquí está el foro, ¿verdad? Entonces solamente tienen que responder una preguntita después de verse lo de Carlos Acuti y de ver el documental. Y responden esta preguntita: ¿tiene sentido ser santo o mártir en nuestro tiempo? Digan sí o no y justifiquen la respuesta. Y escriben aquí la respuesta a cada uno. Eso es todo, mis queridos. Y no más. Así de sencillo. Entonces... Tengo una pregunta, padre, discúlpame. ¿Sí? En esa respuesta que tú estás poniendo ahí, si tiene sentido ser santo mártir, como a veces en estos formularios nos exige que sea la respuesta exacta, acá puede ser abierta, está para escribir. Sí, son respuestas abiertas. Sí, esta es una respuesta abierta. Sí, aquí yo le activé. Bueno, vale, gracias. Sí, para que pudieras escribir más, para que se despliegue. ¿Listos? ¿Hay alguna pregunta? ¿Intento de salir corriendo o algo? Yo voy a salir corriendo. No, señor, no, señor. Muy bien, padre, lo felicito. Listo. Dios me los bendiga, de verdad. Muchas gracias, Juan Martín. Gracias a todos. Una feliz noche para todos. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Chao. Están siendo felices, hagan el bien y no miren a quién. Perfecto, así.